En l'IBACE treballem per a les empreses de la Comunitat Valenciana, amb ajudes a la innovació per a impulsar la indústria 4.0 i consolidar un teixit empresarial competitiu en el nostre territori, amb una xarxa exterior i serveis personalitzats per a facilitar l'eixida al mercat global, amb sòl industrial de qualitat adaptat a les necessitats de l'empresa i línies per a millorar els parcs empresarials, amb programes per a impulsar la eficiència energètica i les fonts d'energia renovables per a construir un futur sostenible. IBACE, fem empresa, Generalitat Valenciana. Pues la vocación del fútbol me viene desde bien pequeña. La verdad que mi abuelo me lo ha inculcado mucho y mis padres también son muy futboleros y a raíz de ahí mi familia también lo es. Pues he tenido la suerte desde que empecé como jugadora y luego pues ahora como entrenadora. No he tenido nunca ninguna situación en la que me haya tenido que ver en esa circunstancia, ¿no? o en este caso padecerla. Yo creo que es un asunto que a mí no me perjudica, creo que por mi personalidad, ¿no? o mi fuerza en ese sentido a nivel de pensamiento cuando suelen suceder esas cosas. Sí que lo he visto, sobre todo ya no en el equipo en el que trabajo, no como entrenadora, sino también cuando era jugadora con compañeras o incluso con entrenadoras. Sí que lo he visto esos sucesos, pero he intentado, ¿no? calmar en este caso el asunto e intentar que no vaya más. Yo creo que a día de hoy hay muchas formas de reivindicarlo, incluso yo creo que desde la primera división femenina ya se están haciendo, hay asociaciones en las que luchan por los valores, ¿no? Sobre todo en el mundo del fútbol femenino. Y en este caso nosotros también desde la base siempre intentamos desde el respeto formarlas en esa educación y que no pasa. Pues en el momento que me saqué los cursos de entrenadora de fútbol sí que es verdad que siempre pensaba ¿por qué no ser la primera entrenadora que entrena a hombres en primera división? Pero luego es verdad que me empezó a llamar mucho el entrenar a mujeres, sobre todo el ámbito de a día de hoy que está en auge el mundo del fútbol femenino y me gustaría triunfar en ello. Pues lo que más me gusta es que no lo considero trabajo, sino yo lo disfruto desde que me levanto por la mañana, empiezo a organizar equipos, empiezo a organizar entrenamientos, empiezo a organizar partidos de los fines de semana y subo al poli por las tardes, estoy con ellas, con el equipo, con los equipos que coordino y la verdad que es mi día a día y creo que lo que más me gusta es que no lo considero un trabajo. Pues a las nuevas generaciones les digo que sean valientes, que no dejen de luchar por sus sueños porque si se esfuerzan y son constantes todo llega y si lo digo para las jóvenes niñas de Alcoy o alrededores, si quieren apuntarse al Club de Fútbol Ciudad Alcoy femenino, aquí les esperamos.